Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a estar viendo el tema asientos contables. Ok, definamos qué es un asiento contable. Es un registro cronológico del doble efecto de las transacciones que ocasionan la estructura contable de una entidad, obedeciendo el principio que a todo cargo corresponde un abono. Recuérdense que cuando nosotros estábamos verificando el análisis de las transacciones, la lógica, aprendimos el principio de la partida doble, es decir, las reglas del cargo y el abono. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar los asientos contables? Pues nuevamente vamos a retomar ese tema de las reglas del cargo y el abono, aplicándolo ya a la elaboración de los asientos contables. Entonces, ¿qué es lo que va a incluir o qué es lo que debe tener un asiento contable? Pues primero, la fecha, vamos a agregar el número de comprobante de crédito fiscal para poderlo identificar y el código de las cuentas, el concepto. Aquí donde dice concepto vamos a agregar las cuentas, ¿verdad? Las que van a ir cargadas, las que van a ir abonadas en cada una de estas. Luego tiene otra columna para el parcial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a incluir en la columna del parcial? Bueno, aquí recuérdense que nosotros tenemos cuentas de mayor y subcuentas, ¿sí? En la parte de las cuentas de mayor, el total debe ir en la columna, para la redundancia, del debe, ¿sí? Entonces, si hay una columna de mayor con una cantidad en el debe, probablemente esta cuenta tenga una subcuenta para poder identificarse o clasificarse de mejor manera. Entonces, esa subcuenta es la cantidad de la subcuenta es la que va a ir en el parcial, ¿sí? La cuenta de mayor, el saldo va a ir en la cuenta del debe, pero la subcuenta va a ir el valor de la subcuenta va a ir en la columna del parcial. Ahora, la del haber, de igual manera, ¿verdad? Si tenemos una cuenta que tiene un saldo, o vamos a realizar un abono, entonces en este caso, y esta a su vez tiene una subcuenta, el valor de la subcuenta debe ir en el parcial. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar? Para representar o reflejar en este caso cuánto es el valor de la subcuenta. Bueno, pero ya cuando estemos elaborando nos van ustedes a comprender un poquitito más el uso del parcial. Entonces, les decía, este es el formato que vamos a estar utilizando. Ahora, quizás ustedes se han hecho esta pregunta muy a menudo, en el cual ustedes dicen, ok, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que saber para realizar un asiento contable? Porque la mayoría de las personas dicen que los asientos contables son difíciles, complicados, tenemos que ver qué cuadre, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro. O sea, lo pintan demasiado difícil. Entonces nosotros ya llevamos esa perspectiva de que es muy difícil, pero en realidad lo que se requiere es utilizar la lógica, ¿sí? Utilizar el análisis y, como quien dice, ubicarse bastante en las transacciones. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál es el procedimiento para elaborar asientos contables? Bueno, número 1, vamos a identificar qué operación se está realizando, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. ¿Qué transacción? ¿Cuáles son las transacciones que se dan o las operaciones que se dan dentro de la empresa? Por ejemplo, compra, ventas, devoluciones, pagos, ¿sí? Adquisición de deudas, de préstamos, un sinfín de operaciones. Entonces, lo primero que nosotros hacemos antes de realizar asientos contables, identificación de la transacción, que eso es lo que se está ocurriendo en ese momento. Además de eso, nosotros vamos a determinar qué cuentas están relacionadas con la operación. Recuérdense que las cuentas contables pues las vimos en el video anterior, ¿verdad? ¿A qué es lo que se refería cuando nosotros hablábamos de cuentas? Entonces, el segundo paso es identificar. Ya identificamos qué transacción es. Es una compra. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Dependiendo a qué tipo de compras nos estamos refiriendo, ¿sí? Si es una compra de mercadería, perfecto, la cuenta compras. Si es una compra de mobiliario,
me voy a llevar a propiedad, planta y equipo. Me explico. Entonces, identificamos la transacción y después de esto identificamos qué cuenta se va a relacionar. Ahora, ¿qué más? El tercer paso se establece cómo se van a clasificar las cuentas. Aquí vamos a verificar el punto de los elementos, ¿verdad? Los elementos activo, pasivo, capital, costos y gastos. Si en el anterior ya identificamos qué cuentas utilizamos, en el siguiente vamos a identificar cómo es que se clasifican, si estas son de activos, si son de pasivos, si son de capital, ¿sí? Bueno, luego, ya por último, se analizan si las cuentas van a aumentarse, se van a disminuir, ¿sí? Van a generar un cargo, un abono, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Entonces, atendiendo a esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Las reglas del cargo y el abono. Y pues ya no les va a ser difícil porque ya tenemos un video de esto. Incluso hicimos varios ejercicios de esto utilizando el análisis. Por eso les menciono que no va a estar complicado si ustedes siguen estos 4 pasos y no se vayan a querer aprender qué cuentas van o algo por el estilo, ¿verdad? Porque a veces una palabrita pues les puede cambiar todo el asiento contable. Entonces no les recomiendo que usted se aprenda cómo va un asiento de compras, cómo va esto, cómo va lo otro. No, usted apréndase de acuerdo al análisis que le dé, ¿sí? Entonces realizar asientos contables no es la cuestión de, o no es el típico... puedes hacer números o puedes sumar, puedes no sé qué, o sea, no. Aquí es realizar un análisis, ¿sí? Y eso es lo que les voy a enseñar con esta elaboración. Veamos el primer ejemplo. El día 2 de mayo se realizó una compra de artículos para la venta por valor de 130 más IVA, según comprobante de crédito fiscal 234, la transacción se canceló en el momento de la compra, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, el ejercicio pues es el mismo que se utilizó para el análisis de las reglas del cargo y el abono, ¿sí? Si ustedes vienen de los videos anteriores, pues van a recordar que es el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos que teníamos que hacer? Primero, identificamos qué transacción es la que estamos realizando. Ok, en este caso hemos dicho que es una compra. ¿Compra de qué? De artículos para la venta. Perfecto. Ahora, otra cosita que nosotros vamos a fijarnos es en el valor. Cómo es que nosotros lo hemos o nos lo han presentado. Si este valor de 130 es más IVA o es IVA incluido, porque sería un cálculo diferente, ¿verdad? Con respecto al IVA. Además de eso, vamos a identificar cuando se trate de una compra si se canceló, si se quedó a deber, ¿sí? Entonces, prácticamente, aunque aquí existan más palabras, aunque digan los nombres de las empresas, aunque diga toda una historia, usted primero que tiene que hacer es identificar qué transacción. Por ejemplo, aquí dijimos compra de qué? De artículos. Por valor de 130. Pero esos 130 son más IVA o IVA incluido, porque ahí cambia todo de acuerdo a la parte numérica. Y luego también nosotros tenemos que fijarnos si dice que se canceló o se quedó a deber, es decir, al contado o al crédito. En ese momento me dice que es al contado porque se canceló en el momento de la compra. Perfecto, ya tenemos nosotros identificada la transacción, veamos qué cuentas relacionamos o qué cuenta utilizamos dentro de la operación. En este caso, pues si es una compra de artículos sería la cuenta compras. Si además tenemos que reflejar el IVA, según la ley del IVA, cada vez que nosotros realicemos una transacción de compra-venta, pues tenemos que agregarle el 13% del IVA. Y además, la otra cuenta, pues recuérdense que nosotros estamos pagando por un artículo que nos van a entregar, por lo tanto nosotros se nos va a disminuir nuestro efectivo. Ahora, el tercer paso, si ustedes se recuerdan, era identificar cómo se clasifican estas cuentas, es decir, a qué naturaleza o a qué rubro pertenece. Si ustedes se recuerdan, la cuenta compras que nosotros decíamos pertenece a las cuentas del resultado deudor, ¿verdad? Si gustan vamos a ir viendo en nuestro catálogo de cuentas. Si nosotros buscamos la cuenta compras, tenemos patrimonio, cuentas del resultado deudor. Este es el catálogo que estamos utilizando. Entonces compras pertenece a las cuentas del resultado deudor
La siguiente que mencionamos fue IVA crédito fiscal para poder reflejar el IVA, ¿sí? Estas pues pertenecen, IVA crédito fiscal pertenece a la cuenta de activo, ¿sí? Y la otra que mencionamos fue efectivo y equivalente, que pues esta pertenece a las cuentas de activo también, ¿sí? Ahora, una vez identificadas nosotros a qué elemento pertenece, vamos ahora a verificar si me va a aumentar todas estas cuentas, me van a disminuir. Entonces para esto necesitamos las reglas del cargo y el abono, ¿sí? Ya identificamos que compras pertenece a las cuentas del resultado deudor, ¿sí? Por lo tanto, si me aumenta, yo lo que tengo que hacer es cargar compras, ¿cierto? Ahora, el IVA, crédito fiscal, es una cuenta de activos, según lo verificamos en nuestro catálogo de cuentas. Si me está aumentando, yo tengo que cargarlo según las reglas del cargo y el abono. La otra cuenta que dijimos fue efectivo y equivalente, pero en este caso efectivo y equivalente, por tratarse de que nosotros estamos pagando, es decir, entregando dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a disminuir. Por lo tanto, si mi activo disminuye, es decir, mi efectivo, yo lo que tengo que hacer es abonarlo, ¿sí? Volvamos entonces al asiento contable. Ya nosotros identificadas todas las cuentas, sabiendo qué es el tratamiento que nosotros le vamos a estar dando, pues empezamos a citar. Y en este caso, las compras, yo les voy a utilizar la 4101 cargado, porque ya mencionamos, por valor de 130, porque dijimos que era más IVA. El IVA crédito fiscal cargado también. ¿Cuánto es el valor del IVA? Veamos. ¿Cómo obtengo yo el IVA? La transacción dice 130 más IVA. Quiere decir que a estos 130 es el valor neto de la compra. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el 13% o 0.13, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces el valor del IVA será 16.90. La otra cuenta que vamos a utilizar es efectivo y equivalentes, abonado. Ahí sí sería la suma de estos dos. O lo podemos obtener también 130 por 1.13 me va a dar el valor de la compra y el IVA de la compra, ¿sí? Si se fijan, a los 130 yo lo que estoy haciendo es agregarle el 13%, en donde estoy multiplicando 1 por el 1.13, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar? 146.90. Corroboremos el dato. 146.90. Entonces, si nosotros pues sacamos o obtenemos los totales de ahí, pues también, ¿verdad? Ahora, recuérdense que efectivo y equivalentes, si nos dimos cuenta en el catálogo de cuentas, pues no aparece compras con ninguna subcuenta. Es un poco raro, diferente, pero es por el tipo de catálogo que nosotros utilizamos, que no está tan especificado, ¿verdad? Pero en cambio, efectivo y equivalente sí tiene la subcuenta, y pues nos dimos cuenta que, la redundancia por ahí, efectivo y equivalente tiene caja general, tiene caja chica, tiene bancos, ¿sí? Nosotros en ese momento vamos a utilizar caja general, ¿verdad? Y nada más le agregamos abajo de efectivo y equivalente, y tal como mencionaba al inicio, el parcial me va a servir a mí para poder especificar el valor de la subcuenta, y además agregamos una línea mencionando que hasta ahí es la suma de la cuenta de mayor, ¿sí? Ahora, obtengo los totales, me tiene que cuadrar, porque recuérdense que tenemos que cumplir el principio de no hay deudor sin acreedor, ¿sí? Lo mismo que se carga o se establece en la cuenta del debe es lo mismo que tiene que estar en la cuenta también
del haber. Y además de eso, nosotros tenemos que agregarle una especificación de qué es lo que se está generando en esta transacción, a modo que el asiento contable, es decir, solo de la fecha, el comprobante para abajo, me defina qué es la transacción que se está originando, porque en ningún momento, como quien dice, ya en la práctica se va a especificar todo lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Simplemente nos van a dar los documentos. Entonces yo en mi asiento contable tengo que reflejar qué es lo que está pasando con este asiento contable, qué estoy reflejando. Y aquí dice, por compra de mercadería al contado según comprobante de crédito fiscal 234. Nosotros en este valor tenemos que imaginarnos que este enunciado no aparece en el asiento contable, porque ustedes van a decir, ay, pero es el mismo del enunciado. Sí, pero lo que pasa es de que a mí no me va a aparecer ya cuando solo tenga los asientos contables. Bueno, espero que vaya quedando un poquito claro. Vamos a pasar al siguiente ejemplo.